Bueno, hoy vamos a hablar, vamos a compartir sobre un tema que nos parece muy interesante a los dos. Ninguno de los dos lo ha elegido, lo cual quiere decir que lo tenemos un poco pendiente y por tanto es más interesante. Es el perdón. Y yo quería preguntarle a Alexandra qué es el perdón, cómo lo ves tú, si ha cambiado tu forma de verlo. Pues sí, es un tema maravilloso que creo que nos ayuda muchísimo a todos el explorarlo. Y sí, quiero decir que gracias al entendimiento de los tres principios me ha ayudado muchísimo a entenderlo, ajá, y a procesar en mi persona quizás situaciones que sentía yo, todo estaba tranquilo, bien y realmente yo decía, wow, yo creo que yo no tengo, vamos a decir, Me encanta. ninguna peguita o por decirlo de alguna manera con nadie. Ajá. Ujú. Pero explorando el tema, estos días que me he dado como la tarea de explorarlo un poquitito para compartir pues lo que he estado pasando conmigo, por lo menos con mi persona, y quizás podamos dar una luz a las personas. Entonces, pues sí, el perdonar o el perdón es un proceso, como todo en la vida, ajá. Siento que es dejar atrás todo eso que muchas veces nos limita, como un rencor, un resentimiento, odio, que tal vez a alguien sentimos, nos ha hecho daño o nos ha hecho alguna situación que nos ha incomodado. Y muchas veces nos aferramos a eso, ¿no? A ese enojo, a ese rencor y a a esas ideas o pensamientos que hasta nos queremos vengar, ¿no? De la persona o tal, ¿no? Claro. Pero sí, es un sufrimiento ahí que tenemos quizás permanentemente si no nos damos cuenta de qué es el perdón. Ujú. Pues a mí me viene muy bien también, porque me he dado cuenta que últimamente eh, bueno, que es un poco invisible, ¿no? Lo del perdón, o sea, no lo del perdón, al revés, o sea, lo de juzgar a la gente y tomarla con la gente. A veces no nos damos ni cuenta, ¿no? Y me di cuenta que yo lo hago, como cualquier ser humano, y, y lo primero es que se sufre, ¿no? Cuando no perdonas a alguien, o sea, cuando juzgas a alguien. Y lo segundo es que es un arma de doble filo, o sea, que tú no puedes hacerle daño a una persona sin hacerte a ti, ¿no? Pero lo que he conseguido entender con el tiempo, y gracias al tema este de los tres principios también, es que en el fondo nadie te hace nada queriendo. O sea, no, bueno, es muy raro. Incluso la gente que te quiere hacer daño tampoco lo hace. O sea, todos tenemos, hasta cierto punto somos inocentes, ¿no? Si no tomamos la molestia de entender por qué hacemos las cosas, siempre hay una causa. Y lo que he visto es, me he entendido a mí también, por qué no perdono a veces, ¿no? Y es porque quiero protegerme, pongo una distancia por medio. Bueno, hasta ahí, ahora te toca a ti. Sí, ¿no? Y es interesante ver que realmente nosotros, eso es parte de lo que he explorado ahorita y me pareció súper lindo el darnos cuenta de que nosotros podemos elegir perdonar y seguir adelante y no seguir, como tú dijiste hace unos minutos, en ese sufrimiento, ¿no? Que, como bien también lo mencionaste, realmente nos está haciendo daño a nosotros. Claro. Ajá. Y si nos ponemos a pensar, no tiene ningún sentido. Uh-huh. Beneficio no es, por supuesto, no nos beneficia estar enganchados en ese odio o en ese rencor. Muchísimas veces, más bien, el estar en ese sentimiento de rencor, de resentimiento, de odio tal, nos puede llevar a dañar nuestra salud física, emocional y espiritual. Uh-huh. Sí, sí, lo que pasa es que hay que ver o sea, ese motivo que hay detrás, ¿no? En el fondo, ¿por qué lo haces? Te estás protegiendo, ¿no? Entonces yo a lo que he llegado, lo último que he llegado es saber que en lugar de reaccionar en el momento con el odio, con lo que sientas en ese momento, que es una fantasía, porque eso es una distorsión del pensamiento, lo que puedes pensar o sea, lo que puedes hacer cuando sientes ese, esa sensación, ¿no? De no te perdono, no te lo...
no lo voy a olvidar, es tomar un poquito de distancia y perdonarte, pero primero a ti, ¿no? Por eso, ¿no? Y decirte, mira, eres como un niño ahora mismo, ¿no? Voy a dejar que se te pase, ya se te pasará el perrerón y luego hablamos. Y así no hay violencia, así no hay nada, ¿no? Ni contra ti, ni te fuerzas a hacer nada que no sientes tampoco. Eso es importante. Eso que dices es hermoso, el empezar por uno, ajá, perdonándonos. Y hay una frase que a mí me gusta muchísimo que es, todos somos uno. Si yo te hago, vamos a decir, daño a ti, estoy haciendo daño yo. Cuando digo si yo te hago daño a ti, es en el sentido de que muchas veces cuando alguien nos hizo un daño o algo que no nos gustó, primero hacemos una separación con esa persona, ajá. Uh -huh. Inclusive hay momentos en que vienen esos sentimientos de venganza, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene que tomar conciencia también, el recordar eso, todos somos uno. Si yo a ti te estoy haciendo daño, me estoy haciendo daño yo. Entonces, para mí ha sido los principios hermoso el que me ha llevado a entender de dónde viene todo eso que sentimos. Ajá. De dónde viene el odio, el rencor, el resentimiento, la tristeza, etcétera. Ajá. Eso viene, obviamente, bien sabemos, todo pensamiento, sí o sí, nos crea un sentimiento. Que quizás, obviamente, sí, X persona nos hizo un daño, X situación sucedió, es cierto, eso no la vamos a justificar ni a minimizar, Claro. pero ya pasó, ya pasó. En el momento, a veces estamos en ese sufrimiento por años, pero el daño no lo estamos haciendo a nosotros. Estamos dejando de disfrutar la vida momento a momento, estamos dejando de ser felices y no nos damos cuenta de que eso ya pasó. No estamos viviendo el momento presente. Ajá. Sí, sí. Bueno, mejor que lo has explicado, imposible. Yo lo único que añado es que el daño, bueno, en realidad el daño no lo hacemos, como tú acabas de decir, con nuestro pensamiento, aunque también la otra persona te puede estar contribuyendo a eso, pero esa persona te lo puede hacer una vez. El resto de las veces eres tú que repites eso en tu mente, ¿no? El castigo una y otra vez. Y esto es lo que tiene de liberador el comprender de dónde surge todo, ¿no? Que surge de nosotros mismos. Exacto. Y luego viene la otra parte de cuál es el beneficio cuando perdonamos o nos perdonamos. Ajá. Entonces, ahí es donde pienso yo, viene la parte que nos puede ayudar muchísimo el entender eso. ¿Cuál es el beneficio que tenemos nosotros para, cuando nosotros tomamos la decisión de perdonarnos y perdonar? Bueno, obviamente es dejar atrás todo eso que estamos sintiendo, ese rencor, ese resentimiento, el odio, la tristeza, etcétera. Eso nos va a llevar a tener una mejor salud física, una mejor salud emocional, una mejor salud espiritual, porque hay una incidencia en todas esas áreas, ¿verdad? Bueno, es que... También, Luis, adicionalmente tenemos, digamos, de que cuando nosotros perdonamos, el beneficio es de que vamos a tener relaciones más sanas y amorosas con las personas, ¿verdad? Que nos vamos encontrando en el camino, porque muchas veces cuando estamos en ese enganche digamos, de resentimiento, odio tal, estamos a la defensiva con todas las personas, nos da miedo tener una relación nueva, etcétera. Pero al perdonar, todo eso va a cambiar. Vamos a tener una vida con menos ansiedad, menos estresada, menos depresión. Para mí es muy importante la parte física. Yo que viví pues un cáncer de mama, pues para mí, digo, mi salud no es negociable. Claro. Entonces, el estar, vamos a decir, el no estar enganchado en ese tipo de situaciones, en ese sufrimiento, hace que nuestro sistema inmunológico esté más alto, vamos a disfrutar más la vida. Bueno, vamos, que lo sabemos desde el momento en que perdonamos, porque, como tú has dicho antes, somos todos, o sea, no hay diferencia, ¿no? Entonces, lo que yo siento hacia ti y lo que siento hacia mí es lo mismo. El no perdonar es cortar ahí, bloquear la energía por completo. Entonces, bueno, podríamos hablar muchísimo más, pero mejor que no nos extendamos. Lo dejamos aquí y hasta el próximo tema.
Excelente. Bueno, esperemos haber aportado, como decimos, un granito de arena en las personas y bueno, muchas bendiciones a todos. Chao.